noches, qué alegría volvernos a encontrar. Vamos a comenzar este tiempo de adoración y de estudio de la palabra. Así que por favor, quiero que puedas prepararte en esta noche para adorar al Señor. No hay nada más lindo que adorar al Rey de Gloria. En su presencia encontramos paz, en su presencia encontramos sanidad, en su presencia hay libertad. Así que vamos a adorar al Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Dile, correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Vamos, díselo. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Díselo. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Vamos, díselo. Hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh. Vamos, díselo. Amamos tu presencia, oh. Amamos tu presencia. Tu presencia, oh, díselo al Señor, vamos. Amamos tu presencia, oh. Amamos tu presencia, oh. Amamos tu presencia, oh. Amamos tu presencia, amamos tu presencia. Yo no sé cómo te sientas en esta noche, pero si adoras al Señor, lo entronas en tu vida. Dile que lo amas, vamos, dile que lo amas. Amamos tu presencia, oh. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios.
nuevo vestido. Amamos tu presencia, Señor. Sí, Señor, te amamos. amamos tu presencia, Dios. Adórale en el silbo apacible. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Señor, cada día podemos, Señor, disfrutar, experimentar tu protección hacia nosotros, Señor. Aunque alrededor nuestro hayan tormentas, dificultades, en esta noche, Señor, te volvemos a decir que cada día, vamos a decirlo ahí en tu casa, cada día despertamos, Señor, y podemos disfrutar de tu misericordia. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla. Y nuevamente mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día
cada día. Gracias, Señor. Prepáranos en esta noche para seguir estudiando tu palabra. Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, es alimento para nuestras vidas. Gracias, Señor. Iglesia, muy buenas noches. Qué lindo tiempo de alabanza hemos tenido. Espero que hayamos podido aprovechar ese tiempo. Bueno, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche una breve palabra. Iniciamos el mes de octubre y las temáticas que estaremos trabajando durante el mes de octubre es vida cristiana. Entonces, bienvenidos. Un saludo para todos de parte de nuestros pastores, de todo el liderazgo de la iglesia. Les extrañamos un montón. Ya se acerca la fecha, está el conteo regresivo para poder reabrir el templo. Hago énfasis en el templo porque el templo es el que ha estado cerrado. La iglesia sigue abierta, sigue viva, porque la iglesia somos tú y soy yo. Somos los hijos de Dios en el mundo para llevar el mensaje del evangelio. Entonces les damos la bienvenida a este tiempo. Antes de empezar con el mensaje, tengo dos anuncios muy importantes que darte, así que presta mucha atención. El primero, en septiembre acabamos un concurso, una dinámica, más que un concurso de premiar a aquellos que prestan atención y están muy atentos a los mensajes con las frases claves. Bueno, tenemos dos personas que estuvieron muy juiciosas con escribir y enviar las frases claves al WhatsApp de la iglesia. Entonces queremos reconocerlas públicamente y estaremos contactándonos con ellas para hacerle llegar un pequeño detalle. Ellas son Luz Marina Garzón, que fue la más juiciosa de todas, la más rápida del oeste, y María Cecilia Ángel. Entonces muchas felicitaciones para ellas. El segundo anuncio tiene que ver mucho con esto, y es que el 11 de octubre estaremos iniciando nuestro tercer ciclo de escuela de formación integral en nuestra congregación. Entonces, para los que no sabían, tenemos unos módulos de escuela que están diseñados para crecer en nuestro conocimiento de Dios, de la palabra, y también para experimentar sanidad y restauración a través de ellos. Estos son los fundamentos 1, 2, 3 y 4. Y una vez se terminan los fundamentos, inicia sanidad integral 1 y 2 para iniciar una escuela de servicio y de liderazgo. Entonces, el 11 de octubre inician el tercer ciclo. Así que si tú estás para iniciar, puedes inscribirte al WhatsApp de la iglesia o pronto te estaremos dando más instrucciones. Los que terminaron Fundamentos 1 pasan a Fundamentos 2, de Fundamentos 2 a Fundamentos 3 y así sucesivamente. De Fundamentos 4 pasan a Sanidad Integral, que son cursos muy chéveres y muy edificantes. Y quienes finalizaron Sanidad Integral 2 van a iniciar por primera vez la escuela de servicio y de liderazgo. Entonces ellos van a ser los precursores y los pioneros en iniciar esta escuela que está diseñada para desarrollar e identificar el ministerio específico que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Sabemos que todos tenemos un ministerio general, que es el ministerio de la reconciliación, y un ministerio específico que contribuye a ese gran ministerio de la reconciliación o gran comisión. Entonces les animamos a que se inscriban, que se pongan en contacto, que no se pierdan de estas escuelas que son una gran bendición. No siendo más, vamos a entrar en la palabra. Quisiera hoy hablar sobre un valor fundamental y algo por lo cual Jesús oró con vehemencia, y es la unidad de sus discípulos, la unidad de la iglesia. Entonces vamos a hablar hoy sobre la unidad, y este mensaje tiene por título La unidad sin división. El pasaje sobre el cual vamos a trabajar está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, un pasaje muy conocido en el cual Jesús ora por sus discípulos momentos antes de su muerte. Recordemos que la narración de Juan hace un énfasis enorme en la muerte de Jesús. Entonces Juan empieza a hablar desde el capítulo 12 de toda esta última semana de Jesús,
Durante esa semana Jesús se dedicó muchísimo a sus discípulos a prepararles y a hablarles de lo que se les iba a venir más adelante. Entonces Jesús viene a hablar en el capítulo 15 y les está enseñando de que si no permanecen unidos a la vid, que ellos son los pámpanos, que nosotros somos las ramas, que Cristo es la vid, el tronco, que si no estamos unidos al tronco que es Cristo, es muy difícil que permanezcamos en Cristo. Entonces eso aplica también para nosotros, en las circunstancias en las cuales vivimos, las crisis en las cuales nos encontremos, si no estamos pegados, unidos al tronco, va a ser muy difícil dar fruto, va a ser muy difícil permanecer. En el capítulo 16 empieza Jesús a hablar de que cuando nosotros tomamos una decisión, nos convertimos a Jesucristo, automáticamente el mundo se convierte en nuestro enemigo y nos va a odiar por ser diferentes y por querer ir en contra de sus pensamientos. Entonces Jesús advierte a sus discípulos que el mundo no va a odiar, pero también habla acerca de la obra del Espíritu Santo, la cual nos va a capacitar y la cual va a dar el poder a sus discípulos, o sea, a nosotros, y la plena confianza de que Jesús ha vencido el mundo. Aunque podamos pasar aflicciones, aunque podamos pasar por momentos de crisis, Cristo ha vencido el mundo, y como estamos unidos a Cristo, capítulo 15, significa que esa victoria también es nuestra. Y cuando tú y yo permanecemos en Cristo, podemos vencer el mundo, lo hemos vencido en el nombre de Jesús. Entonces Jesús viene con todos estos consejos preparando el corazón de los discípulos. Ahora se retira y eleva una oración por sus discípulos. Allí en el huerto del Getsemaní, en los últimos instantes de su vida antes de ser crucificado, él eleva una oración, y quiero leer desde el versículo 7 hasta el 23. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice: ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Y esta frase se repite varias veces en el pasaje: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Otra frase que se repite: no son del mundo, como Jesús tampoco es del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nuestros hijos espirituales, nuestros discípulos, para que todos sean uno, nuevamente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Jesús en los últimos momentos de su muerte pide porque seamos uno. El título de esta enseñanza es Unidad, sin división. Cuando hablamos del número uno, de la unidad, estamos hablando del componente que no puede dividirse. Estamos hablando de los números enteros que no pueden dividir, el componente que no puede dividirse es el número uno, ¿cierto? Hablando de los números enteros. Y hablando de la iglesia también, la unidad quiere decir el componente al cual ya no puede dividirse. Y eso es un poco paradójico ver que Dios nos ha llamado a una comunidad, una común unidad, pero muchas veces andamos divididos, separados, como cada quien por su lado. Esto no es lo que Cristo anhela, esto no es la expresión de la iglesia, no hace parte de la vida cristiana. La vida cristiana no es de llaneros solitarios. Aunque nos choque y no nos guste que nos digan, es que usted no puede andar solo por el mundo, en Cristo ya no, porque primero Él nos ha unido a Él, a través del Espíritu Santo, a través de su sangre preciosa nos ha unido a Él, somos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Pero entonces, ¿por qué será tan difícil ser uno? Que podamos ser una unidad. Porque es difícil, es bien difícil, seamos honestos, es difícil ser uno. Entonces, meditando en esto, pues uno puede tener muchas razones, ¿no? Por desacuerdos, por diferentes opiniones, por envidias, por chismes, por murmuraciones, por injusticias, por lo que sea. Pero meditando en esto pensaba que la principal dificultad, el principal obstáculo por el cual no somos uno, somos nosotros mismos. El principal obstáculo para la unidad no es el pastor, no es el líder, no es fulano de tal, soy yo. Soy yo con mis orgullos, con mis envidias, con mis inseguridades y con mi religiosidad. Entonces, aquí partimos con que la unidad, antes de unirnos como cuerpo de Cristo, debemos primero ser uno como personas, porque a veces no somos uno. Aunque somos individuos, estamos divididos y fragmentados por dentro. Tenemos una cara para la iglesia y tenemos otra para la casa. Tenemos una para nuestro trabajo y pensamos que son un montón de piezas separadas y que nuestra vida está compartimentada, en donde tengo un espacio donde va mi familia, donde tengo otro espacio donde va mi vida espiritual, donde tengo otro espacio en donde encaja mi vida laboral, académica, tengo otro en el cual va mi vida sentimental y tengo así varios cajones, varios espacios en donde guardo cada parte de mi vida, como si mi vida fuera eso. Y pensamos y vivimos de esa manera. Entonces, si nuestra propia vida no está integrada en Cristo, pues imagínense cómo vamos a poder andar como cuerpo de Cristo si yo mismo como individuo estoy desmembrado en un montón de partes diferentes y no entiendo que mi vida espiritual está en todo, mi vida familiar está en todo, mi vida académica hace parte de un todo y así sucesivamente. Entonces la unidad del individuo es el primer paso para la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de empezar dejar de mirar afuera, mirar por qué fulano de tal no hace esto, por qué fulano de tal no hace esto, por qué fulano de tal no hace eso, y empezar a revisar mi corazón y empezar a pensar por qué yo no hago tal cosa, por qué me conduzco de tal manera, porque tengo ciertos hábitos, ciertos pensamientos que no están correctos en mi vida, o porque me comporto de una forma doble, en donde trato de mantener una imagen buena porque lastimosamente hemos colocado una carga nosotros mismos de querer aparentar una vida perfecta y que somos muy buenos, incluso nos queremos tan buenos que creemos que tenemos el derecho de juzgar a otros, sino simplemente mostramos el lado lindo que tenemos, lo que ya el Señor ha hecho, pero ocultamos lo que está por hacer, lo que todavía está en proceso, lo que está por sanar todavía.
y como que lo tenemos ahí para que nadie lo vea porque pensamos que tenemos que vender una buena imagen. Y ahí pues ya de por sí estamos creando un obstáculo para la unidad porque no nos estamos mostrando tal cual somos. De hecho, en estos días leía una frase que decía, habla acerca de todo lo que Dios ha hecho por ti, mas no hables de todo lo que tú haces por Dios. No busques aplausos, sino busca mostrar su gloria, de Charles Spurgeon. Entonces, el primer paso para crecer en unidad es abrazar nuestra humanidad, lo que el Señor ya ha hecho en mi vida, las maravillas y la transformación que ha hecho en mi carácter, los vicios que me ha quitado, pero también reconocer las debilidades, las luchas y las flaquezas que aún están en mi vida y no ocultarlas. Debemos crear una cultura de sinceridad y de apertura, en donde entendemos que todos tenemos luchas, en donde entendemos que todos tenemos flaquezas y que aquí nadie es mejor que nadie. Aquí simplemente somos un montón de pobres y quebrados de los cuales Dios tuvo misericordia, y que si nos mantenemos en el camino de Él es por su gracia y su paciencia, su fidelidad, y no por nuestros méritos. Entonces no juzguemos el viaje espiritual de cada quien, sino más bien apoyémonos y abrámonos y permitamos que los demás vean cómo Dios trabaja en nuestras debilidades y flaquezas, y eso les va a llenar de esperanza y saber que ellos también pueden vivir y experimentar eso, y también nosotros aprender de los procesos de otros. Entonces, esto es lo primero. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón estará en una sola pieza. Isaías 61, capítulo 1 y 2 dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Esto haciendo referencia a Jesús, una profecía sobre Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón es alguien que tiene su corazón en piezas, quebrado. Cuando usted se le quiebra un vaso, no es que se le hizo una rajita y ya, sino que eso quedó vuelto nada, con una pieza por allá, la otra por allá, la otra por allá. De hecho, en estos días hemos tenido un cementerio de vasos. Yo creo que se nos han roto todos los vasos que no se nos rompieron en 2 años de casados. Entonces, esto es importante. Es entender que la unidad, primero, surge cuando yo estoy unido a Cristo y Cristo empieza a darme una unidad como persona. En donde empiezo a entender que la verdadera vida espiritual no es simplemente un aspecto de mi vida, sino que la verdadera espiritualidad toca cada área de mi ser y produce vida en cada área de mi ser, en mi familia, y que en mi relación familiar y como estoy con mi familia repercute en mi trabajo, y como está mi trabajo, mi estudio y todo repercute en mi familia, en mi vida sentimental. Algunos piensan que una cosa es su vida espiritual, pero con sus sentimientos pueden hacer lo que quieran y se meten en unas vacas locas que hay, Dios mío. Entonces es entender que somos una unidad para poder permitir que Dios siga glorificándose en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Entonces, entendamos eso. La iglesia es un lugar de quebrantados, de personas que están siendo restauradas por Jesús. Que aquí somos santos es porque Él nos dio una posición de santos y estamos en perfeccionamiento. Pero al fin y al cabo aquí estamos es para ayudarnos todos a crecer y a conocer a ese Dios que está interesado en todo nuestro ser, integralmente, en una unidad. Entonces la unidad de la iglesia arranca desde la unidad del individuo. Dice una frase que estaba meditando en estos días, y es: no podemos estar en unidad con otros si no podemos estar en unidad con nosotros mismos, o sea, consigo mismo. Entonces no vamos a poder estar en unidad con otros, poder ser tolerantes con otros, poder amarlos, poder ayudarles, poder bendecirles, si yo ni siquiera estoy de una sola pieza. Entonces la unidad arranca por mí. Por eso yo soy el principal obstáculo para la unidad. Segundo punto en cuanto a la unidad. Una vez que entiendo que la unidad empieza por mí, en permitir que el Señor trabaje en todo mi ser integralmente, que cosa
y una de esas partes que estaban separadas y yo pueda vivir en integridad, porque eso significa integridad, entero, completo. Empieza la unidad como iglesia. Una vez empezamos a ser uno como iglesia, esa unidad que Jesús clamaba que tuviésemos como sus discípulos para poder afrontar el mundo y poder hacer la obra que Él nos iba a encomendar. Porque seamos honestos, la gran comisión y los estándares que nos puso Jesús son muy altos. Dijo, id de hacer discípulos a todas las naciones. Y también dice que las cosas que Él hizo, nosotros las haremos mayores. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso? Yo no sé ustedes, pero yo hasta el momento no he podido levantar un primer muerto. Ni siquiera multiplico el arroz del almuerzo. Puedo orar y el pan del desayuno sigue siendo el mismo que compramos. Y dice, Señor, ¿cómo podemos hacer cosas mayores de las que tú hiciste? Y la respuesta aquí es cómo hacer la gran comisión y cómo poder hacer cosas mayores de las que Jesús hizo, tener mucho más alcance. Se llama la unidad. Cuando estamos unidos en Cristo, la iglesia se potencia y genera un alcance como nunca antes. Por eso el enemigo nos quiere tener distraídos, trabajando solos, cada uno por su propio bien, cada uno por su propio ministerio, cada uno por su propia familia, cada uno por lo suyo, sin pensar en lo nuestro, en lo de Cristo. Entonces, uno de los primeros impactos que trae la unidad, cuando andamos y decidimos doblar nuestro orgullo, nuestro egoísmo y andar en unidad con otros en pro de Cristo, porque no es unirnos por unirnos, es unirnos en Cristo para la misión de Dios. El versículo 21 dice que eso producirá que otros crean. Tanto así que Jesús dice, no pido solo por estos, sino los que han de creer por la palabra de estos. ¿Qué quiere decir? Cuando nos unimos, cuando nos delegamos tareas, cuando trabajamos en equipo, como un cuerpo en unidad, vamos a ganar a muchos más de los que podríamos ganar trabajando cada uno por su lado. Vamos a poder suplir muchas más necesidades. Vamos a poder llegar mucho más lejos. El alcance de una iglesia unida no tiene límite. El límite es el cielo. Entonces, ese es el primer beneficio de la unidad. El segundo beneficio de la unidad, y aunque no nos guste, por eso muchos a veces huimos de querer compartir, relacionarnos, incluso vulnerarnos con otros de nuestros hermanos, es el perfeccionamiento. Jesús dice en el versículo 17, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En este contexto de unidad, es interesante que Jesús hable de santificación. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente una de las claves del crecimiento espiritual es la unidad. ¿Con quién yo estoy unido? ¿A quién le doy cuentas? ¿Con quién comparto? ¿En quién busco consejo? ¿A quién le cuento los errores y las falencias, el pecado que he cometido? Porque en esa unidad puede darse sinceridad, en la verdadera unidad de Cristo, puede darse relaciones genuinas, en donde se pueden ser honestos y no importa el error que se haya cometido, sabemos que nos encontraremos en una comunidad restauradora, no en una comunidad de gallinas. Yo no sé si usted ha visto las gallinas. Las gallinas son de los animales más traicioneros y que se comen lo que sea. De hecho, una de las conductas más horribles de las gallinas es que si hay una herida, las otras terminan de matarla. Se la comen. Nosotros no somos un gallinero, hermanos. Nosotros somos una comunidad de restauración, de sanidad, en donde nos ayudamos a santificarnos, donde podemos hablarnos. Y si tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo, seguramente podremos tomar los consejos de otros y crecer juntos, contar nuestras flaquezas, para darle gloria al Señor y entender que es Dios obrando en nosotros y no en nuestra propia justicia. Porque nuestra propia justicia no es más que trapo de inmundicia, dice la palabra del Señor, porque vuestras obras de justicia para mí no son más que trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia al cual hace referencia ese versículo era el trapito con el cual se limpiaban después de hacer sus necesidades. O
sea, Jesús dice su justicia, mire, es inmunda para mí. Pero cuando trabajan en unidad, cuando permiten que Dios obre en medio de las relaciones, en medio del uno a uno, cuando podemos abrir nuestro corazón y quitarnos esa máscara de que somos gente buena, perfecta, que no rompe un plato, sino abrirnos tal cual y saber que somos obras en un proceso divino, seguramente podemos ser una iglesia que una persona llegue y no se sienta rechazada, sino imagínese un nuevo que llega a una congregación donde se aman, se ayudan, donde se perdonan, donde al caído no le caen encima sino que lo levantan. Probablemente esa persona va a sentirse identificada y dice, esto es lo que yo necesito. Pero si una persona llega a un lugar donde todos aparentan ser tan buenos, tan perfectos, probablemente va a decir, no, yo soy tan pecador, soy tan malo, yo no encajo en este lugar. Entonces, por eso también esa apertura de iglesia, esa unidad verdadera nos va a permitir poder conectar con el corazón de nuestros hermanos y poder conectar con el corazón también incluso del que llega buscando una restauración, que llega tal vez como tú y yo llegamos a Cristo, vueltos nada, vueltos pedazos, y ahí vamos en el proceso. Entonces cada quien está en un viaje espiritual, pero juntos va a ser mucho mejor ese viaje espiritual. Eso va a producir santificación, perfeccionamiento, porque el uno con el otro nos vamos a pulir como esas piedras que se pulen una con la otra, se están dando forma. ¿Sabe que la herramienta favorita de Dios para pulir nuestro carácter, es nuestro prójimo? Es el más cercano. Es tu esposa, son tus hijos, es tu vecino, es tu amigo, es tu líder, es tu pastor, es tu hermano de la iglesia. Es más, Dios le encanta usar más a los que más gordos nos caen. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. Y qué bueno que podamos crecer en unidad y responder a esa oración de Jesús, doblegando nuestro ser, rindiéndonos delante de Él. Y algo muy lindo que dice también que es producto de la unidad, y es que en medio de esa unidad vamos a conocer el amor de Dios, el amor que Dios ha derramado por nosotros. Dice así: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. ¿Sabe qué? Una de las formas más lindas como Dios nos muestra y nos recuerda que nos ama es a través de nuestros hermanos. Y cuando nos disponemos, Dios también le recuerda a otros que los ama cuando nos permitimos ser instrumentos de Dios. Entonces este también es otro resultado fantástico de la unidad, de la verdadera unidad que viene del Espíritu. Ya para finalizar, la unidad que habla la Biblia no es una unidad de comunidad cualquiera. Es una unidad hay un término que se llama comunitas, que es una comunidad que se ha unido tan profundamente para poder sobrevivir, vivir juntos, avanzar, conforme a un solo propósito, conforme a una sola causa. Esta causa y este propósito es lo que trae ese pegamento tan fuerte para que esta comunidad avance. ¿Qué quiere decir esto? Esa unidad también va a venir cuando reconozcamos que solo una cosa es lo que nos une: Cristo y su misión. Cuando dejemos de pensar simplemente en nuestros intereses, cuando dejemos de pensar simplemente en usar a otros para adquirir nuestros objetivos, porque hay que reconocer que lo hacemos a veces, y usamos a otros para nuestros objetivos personales y no realmente por la misión. Cuando todo esto suceda, vamos a ser una comunidad fuerte que sin duda no le quedará grande ganar el mundo, no le quedará grande amarse los unos a los otros. Esto es una obra que hace el Espíritu Santo, pero también cuando yo me dispongo, me rindo y soy sensible a lo que Dios quiere hacer, soy sensible a mi hermano y soy también una sola pieza, una persona íntegra que no esconde lo feo, simplemente lo muestra como un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y que probablemente le va a ayudar eso a otros. Entonces, mis amados hermanos, que seamos uno. Jesús oró que seamos uno. Empecemos por nosotros y procuremos trabajar por esa unidad
permitir que el Espíritu Santo nos pegue, nos dé ese adhesivo que nos una para cumplir esa misión de Cristo y para hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar hoy por tu iglesia, por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Hoy quiero orar por todos aquellos que reconocen, Señor, que incluso a nivel individual están quebrados, papá. Están quebrados, Señor, y simplemente muestran una parte de su ser. Perdónanos, Señor, por nuestra hipocresía. Perdónanos por esconder eso que necesita ser expuesto para ser sanado. Señor, reconocemos, Dios, que somos pecadores que fueron perdonados y que estamos en un proceso de santificación, de misericordia de nosotros. Rendimos nuestro orgullo. Rendimos ese orgullo que nos invita a esconder cuando somos groseros, mentirosos, mal hablados, cuando somos inmorales, Señor. Hoy no queremos esconder nada, sino entender que todo lo que hay aquí es una sola cosa delante de ti. Trabaja en nuestro corazón, trae restauración, sanidad en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Rey eterno. Por favor, perdónanos. Perdónanos porque nos importa más lo que piensen los demás que lo que piensas tú de nosotros. Perdónanos, Señor, porque actuamos de una forma egoísta, individual. Pensamos más en lo nuestro y lo que para mí está bien, eso es. Y, Señor, muchas veces, aludiendo a la verdad y a tener razón, aplastamos a otros, herimos a otros, Padre, y eso no está bien. Permítenos andar en unidad como iglesia wesleyana de Chía, como iglesia de Cristo, para poder dar a conocer tu nombre y dar gloria a tu nombre con todo nuestro ser, con cada actividad y con cada área de nuestra vida, para unirnos y ganar a muchos que sigan al único y verdadero Dios, para perfeccionarnos y entender los procesos de cada uno de nosotros y crecer juntos, y para comprobar tu amor. Permítenos comprobar tu amor día a día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como dijo Jesús, que seamos uno. ¿Por qué no nos proponemos eso en nuestro corazón y vivimos esa vida cristiana que es una vida de unidad, de amor, de perfeccionamiento mutuo y de gloria al Señor? Nos vemos el domingo en la transmisión del servicio. Recuerden, este domingo hay Cena del Señor a las 10 a.m. para que tengan listos los implementos, tu vino, tu pan, si no tiene vino, pues juguito de uva, si no tiene juguito de uva, tan lo que puedas, o con agüita. Lo importante es que estemos unidos de corazón, en comunión, para recordar que Cristo murió por nosotros, su sangre nos ha limpiado y que Él vendrá por segunda vez, porque eso es lo que celebramos cuando celebramos la Cena del Señor. Que el Señor los bendiga. Feliz noche.